Buenas tardes, mi nombre es Mariledis Mendoza, soy estudiante de Psicología del grupo 169 del curso de Personalidad. A continuación, la presentación de mi trabajo. En la introducción podemos evidenciar que en esta actividad relacionamos los conceptos básicos de la personalidad y las teorías como lo son la biológica, cognitiva, el aprendizaje, humanista, de los rasgos y psicoanalítica. Lo que se indaga es que nosotros como estudiantes comprendamos y apliquemos adecuadamente por medio de la información tomada a una situación de la vida real, como que existen los tipos de teoría y que son aplicables a cualquier escenario de la vida diaria, de esta manera dinamizando el proceso de aprendizaje en situaciones específicas donde es importante ser asertivo, dar aplicabilidad a todo lo que aprendamos, para dar una adecuada solución y así resolver el planteamiento e integración de estos conocimientos al ser del estudiante como sujeto y futuro profesional. En los objetivos, analizar la necesidad que tiene el estudiante y futuro psicólogo de facilitar la integración de estos conocimientos para organizar y presentar cualquier temática de las teorías, estudiar los distintos campos de interés e investigación, usar apropiadamente las diferentes teorías de la personalidad para elaborar un diagnóstico apropiado. En la teoría biológica se centra en aspectos físicos y aspectos fisiológicos, a su vez en el rol de la naturaleza en el desarrollo del ser humano. Se presentan tres representantes importantes de esta teoría como lo es Gray, Kane y Bush. Gray con la teoría factorial biológica, donde dice que los mecanismos biológicos que se relacionan con las reacciones al reforzamiento, al castigo o a los estímulos o nuevas situaciones. Presenta dos rasgos, que son los mecanismos biológicos y dimensiones básicas. Los biológicos, que es la aproximación conductual y la inhibición conductual, y los básicas, que es la ansiedad, impulsividad. Kane con la importancia para los factores innatos y biológicos determinantes del temperamento infantil, y Bush y Plummer con sus investigaciones y teoría entran a las áreas de la conducta y la personalidad sociales, en particular en la infancia temprana, aunque hay límites en cuanto puede modificar el ambiente las disposiciones básicas. Con la teoría cognitiva tiene en cuenta el contexto social y el lugar en que surge el aprendizaje. También existe una interdependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. Aborda el autoconcepto, procesos simbólicos cognitivos y conscientes, habla de unos constructos personales. Algo por destacar es que el pensamiento del niño tiene formas específicas de desarrollarse muy diferentes a la de los adultos. Presenta cuatro exponentes principales como lo fue Bandura, Vic, George Kell y Michel. Bandura habla sobre el aprendizaje por observación, refuerzo, comportamientos y los procesos psicológicos de la persona. Vic, sobre el método de terapia cognitiva, se centra básicamente en pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas. George, el ser humano que construye y modifica con la experiencia sus conocimientos, hipótesis o su filosofía vital. Y Michel, el comportamiento humano, los atributos específicos de una determinada situación y la forma en que la persona percibe. En cuanto a la teoría del aprendizaje, se refiere a la personalidad que se forma el aprendizaje del entorno. Presenta tres exponentes principales como lo fue Skinner, Dwyer y Miller y Albert Bandura. Skinner habla sobre la teoría que está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Dwyer y Miller hablan sobre la estructura de la personalidad, que puede ser definida en forma simple de hábitos, especificando aquellas condiciones en el ambiente que fomenten la adquisición de los mismos, como por ejemplo comer y dormir. Albert Bandura habla sobre el análisis en aspectos cruciales de la psique humana, que es el aprendizaje por observación, también llamado modelado, y la autorregulación. Con la teoría humanista está basada principalmente en el yo, el ser, la autorrealización y la autoactualización.
Asimismo, las personas deben ser estudiadas en su contexto interpersonal y social. De esta manera, analizar al hombre como ser humano verdadero e integral para que él tenga características lectivas, sea libre y responsable. Dos importantes exponentes como lo fue Seligman y Maslow. Seligman habla sobre la teoría de indefensión aprendida, que es la condición psicológica en la cual un ser humano o un animal ha aprendido a actuar o comportarse sin defensa alguna en una situación particular. Maslow habla sobre la teoría de que gira en torno a dos aspectos fundamentales, como lo son nuestras necesidades y nuestras experiencias. La teoría de los rasgos se caracteriza en particular de que una persona, como lo es la característica en particular que tiene una persona, como lo es el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que permiten identificar al individuo en torno a una característica. Presenta dos importantes exponentes y también una clasificación de los rasgos, que son 4. Las comunes contra los únicos, los superficiales contra las fuentes, los constitucionales contra moldeados por el ambiente, los dinámicos contra habilidad y contra temperamento, y los exponentes hablamos de Hans Eysenck y Alford. Eysenck definió la personalidad como origen a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, estableciendo la base de la personalidad por 3 dimensiones, como lo son introversión, extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Alford habla sobre se refiere que la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Por último, la teoría psicoanalítica, que según Freud, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. En esta teoría se presentan dos grandes exponentes como lo fue Freud y Jung. Freud habla sobre la personalidad que atribuye nuestros pensamientos y acciones a motivaciones y conflictos inconscientes, donde la reserva de pensamientos, deseos, sentimientos y recuerdos en su mayoría inaceptables. En la actualidad se considera el procesamiento de la información del que no tenemos conciencia. Se presentan 3 componentes de la estructura de la personalidad, como lo es el yo, el ello y el superyo. El yo opera de acuerdo con el principio de realidad, satisfaciendo los deseos del ello para lograr el placer y evitar el dolor. El ello operar sobre la base del principio del placer, que demanda la gratificación inmediata. Y el superyo, que es la parte de la personalidad que representa los ideales internalizados y aporta los criterios de juicio, como es la conciencia y de las futuras aspiraciones. También se presenta lo que es el consciente, el preconsciente, que es el que busca satisfacer los deseos que se encuentran en el yo del ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que en lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de realidad. Y el inconsciente, que es la estructura ello, donde se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. Y para finalizar, ¿qué son los individuos? Se adaptan al medio a partir de los arquetipos adquiridos por el inconsciente colectivo y los diferentes complejos que adoptamos en nuestro desarrollo hacia la identidad, que se van generando diferentes tipos de personalidad, como lo es adquiriendo la herencia psíquica. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Las conclusiones. Este trabajo me lleva a analizar que para algunas teorías el tema central es prestar atención considerablemente a los tipos y rasgos de las personas, entre otras características con las cuales podamos categorizar o comparar. Gracias por la atención.